Armar la Trama, un programa de radio que busca recolectar voces, conectar voluntades. Armar la Trama, un espacio vinculado a la salud de todos. Bueno, buenas noches y gracias a ustedes. Con un gracias, hice algunos apuntes que arrancaban con un gracias. Yo les pido a todos que por un momento cierren los ojos y respiren hondo y sientan ese olor a libro, a papel, a tinta, a revistas independientes, al mate que está circulando en alguna mesa y a la cerveza de otra, al encuentro, a la cercanía del que está al lado. Y ese gracias que yo había apuntado era un gracias que dice gracias por el aire. Un gracias porque acá hoy, en Selaví, en Malicia, se respira un aire distinto al aire que se respira en el pasaje de Ardo Rocha. Y es fundamental ese aire, esa oxigenación del mundo del periodismo, del ensayo, de la narrativa, de la poesía, al cual están apuntando los chicos de Club Gen, de Pixel, de Estructura Mental a las Estrellas. Hoy al mediodía, cuando repasaba el título de la charla, pensaba de qué carajo hablar, libros y agua. ¿Qué decir sobre libros y agua? Ese amplísimo y sugerente título para desbordarnos. Claramente todos nos vimos desbordados ante esa combinación de dos palabras. Y se me ocurrió pensar en los 4 elementos. Se me ocurrió pensar en esos 4 elementos los 4 elementos del budismo temprano, de los 4 elementos clásicos de los griegos, los 4 elementos que ordenan para algunos los signos del zodíaco y para otros inspiraron a los estados de la materia de la ciencia moderna. La tierra, de la cual hablaba hace un rato Martín Raninqueo y de la cual seguramente hablará mañana Prividera, la tierra, el agua, el fuego y el aire. Y me preguntaba cuál de esos elementos es más afín a los libros. Y debo decir que no tengo una respuesta contundente ni convincente, sino una respuesta que es por descarte. La asociación de libros, del término libros, con 3 de esos elementos, me sugiere una trilogía oscura y triste, donde los libros son los que pierden, son los que se pierden, y una trilogía que involucra al terrorismo de Estado y también al Estado neoliberal, al Estado ausente que es en estos días el Estado inundador. Fuego, tierra y agua. Los libros quemados, los libros enterrados y los libros inundados. El mes pasado se cumplieron 80 años de la acción contra el espíritu antialemán, el 10 de mayo de 1933, una emblemática intervención de la que fueron partícipes 70.000 seguidores de Hitler en Berlín, donde se quemaron libros de miles y miles de autores. Más de 20.000 libros, más de 20.000 libros fueron llevados a la hoguera en carretillas y en camiones, entregados por la propia gente para erradicar ese espíritu antialemán que representaban. Donde se queman libros se terminan quemando también personas, había predicho muchas décadas antes Heinrich Heine, uno de los autores cuya obra desapareció en las bibliotecas alemanas y ardió mucho ese día. Dentro de 2 semanas se cumplen 35 años de la quema de libros del Centro Editor de América Latina en Sarandí, en cumplimiento de una orden dictada por un juzgado de La Plata. Ahí se quemaron 24 toneladas de libros, 24 toneladas de libros que, cito, no compatibilizaban con el pensamiento rector del sistema de vida occidental, como dice la sentencia del 25 de marzo del 80, es decir, 3 años después del asesinato de Rodolfo Walsh. No voy a abundar en esto, primero porque Gaby podría hablar mucho más y mucho mejor de estos libros incinerados, y segundo porque Julián puede decir mucho sobre esa justicia platense que en cierta medida todavía está entre nosotros. Y podríamos seguir la lista para que no quedarnos con una idea de ese pasado de la dictadura, hablando del terror de Estado del siglo XXI, porque existe el terrorismo de Estado en el siglo XXI,
En abril se cumplieron 10 años de la quema de millones de libros en las bibliotecas de Bagdad, luego de la invasión militar del mundo occidental que fue a llevar la democracia y la libertad a los iraquíes. Luego también se destruyeron 10 millones de documentos en el Archivo Nacional de Irak hace 10 años. Libros y tierra es un poco una relación que nace del miedo o de la resistencia en esos contextos. Es imposible saber cuántas, pero seguramente muchas decenas o muchos centenares de patios y de jardines platenses tienen ocultados libros de Galeano, de Fanon, de Marx o de Elsa Bornemann. Miles de libros enterrados. Libros enterrados en el 55 o libros enterrados en el 76, libros que seguramente han perecido por la humedad, porque el agua es, y esto era lo que nos convocaba, el gran enemigo de la literatura. Ese es al fin y al cabo el tema entonces que nos convoca, el de los libros y el agua, porque digamos la dictadura quemó libros, la militancia los enterró y el Estado neoliberal los inundó. El agua es una de las cosas más dañinas que hay para los libros, eso lo sabemos. Y acá tenemos un problema porque vivimos en una ciudad donde la política pública hace agua. ¿Sí? De eso estamos hablando sin descanso desde el 3 de abril, probablemente obsesivamente, probablemente todavía sin una buena literatura que dé cuenta de eso. No está contada nuestra inundación, hasta ahora hemos hecho agua también nosotros contando, y creo que iniciativas editoriales de las que muchos de los que están acá están involucrados van a traer un poco de aire distinto en ese sentido. En algún punto creo saber que la razón por la que estoy en esta mesa es por la intensa y extensa cobertura que hizo La Pulseada del tema de las inundaciones, primero en la web y luego en la edición impresa que mencionaba Vero, con esta tapa, no sé si polémica o muy de consenso hoy entre nosotros. Todavía estaba húmeda la ciudad a mediados de abril cuando encaramos ese informe de tapa de la revista, que debo decir, ante todo es un inmenso trabajo en equipo y nos da mucho placer y mucho orgullo haber hecho algo que es poco común en el periodismo, que es trabajar en equipo sin medir quién firma, quién no, quién hace tal cosa y quién tal otra. Lo que van a encontrar en esta revista, que está ahí Graciela afuera vendiéndola, Graciela es una de las vendedoras de la revista, que es parte de la obra que fundó Carlitos Cajade. Lo que van a encontrar en esa revista es un informe hecho por 15 personas que forman parte de un medio autogestionado, un medio comunitario que existe en esta ciudad hace 10 años. Decía, cuando todavía la ciudad estaba húmeda, cuando empezamos a pensar todavía a mediados de abril este informe que es la revista de mayo, esbozamos 10 ejes, lo que finalmente aparece como lecciones del desastre, 10 lecciones que nos dejaba el naufragio de la ciudad. No era fácil pensar entre tantas responsabilidades cruzadas y tantos muertos, pero uno de los ejes que planteamos tenía que ver con esa pérdida del patrimonio cultural. Dice un fragmentito de la nota de la revista: papeles y bienes patrimoniales, privados e institucionales, fueron otras víctimas de la inundación y desnudaron otra de las carencias en la previsión de desastres. Uno de los ejes del desastre, de esas lecciones del desastre, era la carencia del sistema de emergencias. Una de las imágenes más fuertes de la pérdida se vio en el invaluable archivo que atesora en su casa María Isabel Chicha Chorovicti Mariani, fundadora de Abuelas de Plaza de Mayo, compuesto por fojas judiciales, fotos y cartas, desde institucionales de abuelas hasta tarjetas de casamiento y documentos de su hijo asesinado, más otras pruebas recolectadas en más de 36 años. Lo tapó el agua, no había un plan, lo rescató la solidaridad. En ese momento, cuando escribimos la nota, sabíamos que se había inundado también el Conservatorio de Música, Gilardo Gilardi, sabíamos que se había inundado la sede del ANSES. Hoy sabemos también que el agua arrasó con buena parte del archivo de obras particulares del municipio, y esto parece una pelotudez, nombrar una institución burocrática, pero es un lugar donde hay planos del siglo XIX, que son tesoros, que son planos dibujados con tinta china, con la técnica de la lupa, y son planos que incluyen, por ejemplo,
el plano del Teatro de la Hermandad de la Princesa, por el cual muchos de los que están acá se estuvieron organizando al ver ese cartel que decía Vendelote, que en realidad era una vieja sociedad de beneficencia de fines del siglo XIX. Digo, se inundó ese archivo de obras particulares que contiene un montón de reliquias que todavía están mojadas. Sabemos que el agua arrasó con la biblioteca Braille de la Fundación Tiflos. Sabemos que arruinó el 90% de la Biblioteca Popular Carlos Bormida entre 135 y 136. Y todo eso sin contar las miles de bibliotecas populares arruinadas por el agua, las miles de bibliotecas personales, arruinadas por el agua, de 10, de 20 o de 500 libros, bibliotecas personales arruinadas por el agua. Y el estado ausente, ese estado ausente que causó la inundación, fue el estado ausente frente a sus consecuencias. ¿Qué hizo la Secretaría de Cultura y Educación ante tanto papel inundado? Una feria del libro en el centro de la ciudad con las editoriales que estaban secas. No hubo ayuda ni hubo duelo para esos libros inundados. Cuando los libros están mojados, nos llora un poquito el cuerpo, escribió Gaby Pesclevi al colectivo de bibliotecas populares de la región apenas unos días después de la inundación, cuando ofrecía ayuda a aquellos que habían sufrido en el papel la inundación. Y así quedamos todos haciendo cosas a tientas mientras nos lloraba el cuerpo y nos faltaban palabras. Y así nos fuimos encontrando como nos encontramos hoy. Esas palabras como las de Gaby, ese ejército de colaboradores que asistió a los papeles de Chicha Mariani, esa marca del agua que intervino la semana pasada del pasaje de Ardo Rocha, igual que esta jornada de desborde, traen aire fresco al mundo de las publicaciones. Un aire que cicatriza, que limpia, que seca, que nos desentierra, que nos desinunda y que nos devuelve la palabra. Por eso decía, gracias por el aire.